Hola, de nuevo una semana más con vosotros para compartir acerca de espiritualidad cristiana. Como hablábamos el otro día en la reunión de Zoom, solo quedan unas semanas para terminar la asignatura. Al principio parecía mucho, ¿verdad? Pero ya nos queda poco. Espero que esta asignatura que haya o que esté siendo de bendición para vuestras vidas, desafiándoos, ¿no? Y confrontándoos, yo en primer lugar, para aprender más del Señor y poder vivir una espiritualidad contagiosa y una espiritualidad que los demás lo vean. Porque la vida cristiana no es saber, sino que es vivir. La vida cristiana no es conocimiento intelectual solamente, sino vivencia del corazón. Si algo es la Biblia, es un libro para vivir, es un libro que está vivo. Y más allá de las versiones, de la literalidad que podemos buscar en ella, del estudio, de la teología sistemática que podemos hacer de Dios, la Biblia es un libro para vivir. La Biblia es una revelación especial de Dios, más allá de la naturaleza que Él ha creado, para que sepamos quién es Dios y qué es lo que Él quiere para el ser humano. Por tanto, esto es lo más importante. La Biblia es una historia, la historia de la salvación, que comienza en un jardín, en Génesis, y termina en otro jardín, en el Apocalipsis. Y mientras, en el medio estamos tú y yo, en la historia humana. Y por la gracia de Dios hemos sido salvos, por medio de la fe. Esto es lo que realmente cambia nuestras vidas. Vamos a ver hoy otro aspecto del carácter del Espíritu Santo. Y el capítulo que vamos a ver hoy tiene que ver con el fuego del Espíritu. Si vamos a esa historia que seguramente conoces de Elías, si vamos ahí a Primero de Reyes 18:38, dice: en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Como podéis ver, aquí detrás pongo una imagen de inteligencia artificial, ¿eh? Alguna vez hablamos de esto, pero la podemos usar como herramienta. Yo simplemente le dije, mira, quiero una escena así de Elías con los profetas de Baal, Asera y tal, y en 2 minutos saca esta imagen. Espectacular, ¿eh? Otra cosa es que para espiritualidad cristiana, uno de los libros que haya que leer, pues le pidas, hazme un resumen de este libro, o una crítica literaria. Entonces ahí sí que no. Pero sí que podemos usarla como herramienta y es una herramienta increíble. Algunos piensan que realmente esto no viene de Dios y que va a ser un desastre para la vida nuestra y más como iglesia, pero al contrario. Así sucedió cuando comenzó la radio, así sucedió cuando empezó Internet y mucho antes cuando empezó la televisión. Parece que los creyentes somos especialistas en demonizar lo nuevo. Nos acostumbramos a las cosas, a las costumbres, a las cosas de antes, y todo lo que viene parece que está ahí Satanás disfrazado queriéndonos hacer daño. Tenemos que aprovechar la tecnología. Por eso, en este versículo que acabamos de leer, nos encontramos con el profeta Elías, tal vez una de las historias más conocidas, donde él está allí en el monte Carmelo y desafía a aquellos 850 profetas, la mitad de ellos de Asera y la otra mitad de Baal, dioses a los que servía también el pueblo de Israel. Y la palabra, o más bien el nombre de Elías, sale más de 100 veces en las Escrituras. A veces pensamos que sale unas cuantas veces en las historias y en los milagros que Dios hacía por medio de él, pero Elías es uno de los grandes personajes bíblicos y se habla mucho de él en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. De ahí que estamos viéndolo para ver esta historia en cuanto a esa espiritualidad y ese fuego que Dios trajo cuando él estaba reunido allí en el Monte Carmelo. Lo que estaba pasando allí con el pueblo de Israel es que ellos estaban acostumbrados a un sincretismo religioso. Y esto es, como sabes, adorar un poco a Dios y un poco a los ídolos. El gran problema del pueblo de Israel
a lo largo del Antiguo Testamento fue siempre ese, que mezclaban un poco Baal, un poco Asera, un poco Dios, un poco ídolos de otros pueblos. Y no fue hasta el destierro en Babilonia que cuando ellos volvieron para reconstruir el templo y la muralla de Jerusalén, en ese sufrimiento ellos se dieron cuenta de que su desobediencia y su ruptura del pacto con Dios les había llevado a ese gran sufrimiento. Y ahí es cuando ellos toman la decisión de realmente adorar solo a Dios. Podríamos decir que el monoteísmo del pueblo de Israel, creer solamente en el Dios que lo salvó, comienza a partir del destierro y del exilio en Babilonia. Aunque luego, tristemente, como siempre, el pueblo de Israel iba a volver a las andadas y de nuevo a pecar contra Dios. Pero ahí el profeta Elías reúne al pueblo de Dios en ese monte Carmelo y los confronta con una realidad. Y si lees los versículos, creo que es en la Reina Valera 60, que dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Literalmente el hebreo dice: ¿hasta cuándo dejaréis de saltar de rama en rama? Porque allí había muchos árboles, ¿eh? Y Elías lo que les quiere mostrar es que tienen que tomar una decisión. Es como dice Apocalipsis. Cuando Dios le habla, cuando Jesús le habla a la iglesia y le dice: por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios aborrece una vida templada, una vida con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Y a veces los cristianos vivimos así. Queremos lo mejor de los dos mundos. Queremos las bendiciones de Dios, pero queremos los placeres del mundo. Y aunque el pecado produce placer, porque es así, es un placer temporal y que termina de una forma triste y que termina con malas consecuencias en nuestra vida. Por eso que este pueblo fue confrontado y Elías está allí hablándoles. Sabéis que Baal era el dios del fuego y lo que está haciendo Elías es provocar a aquellas personas que creían en Baal y sobre todo aquellos 850 profetas que estaban allí y diciéndoles: mirad, vosotros creéis en el Dios del fuego, ¿verdad? Pues entonces demostradme que el Dios del fuego, que Baal, es real. Y para eso vamos a hacer algo. Vamos a preparar ahí un holocausto, vamos a sacrificar unos animales y vamos a pedirle a Dios que haga descender fuego del cielo. Tremendo, ¿eh? Uno se pregunta: ¿cuándo vio Elías semejante cosa? Tal vez nunca. Sin embargo, él con fe, igual que cuando estuvo 3 años, estuvo orando para que no lloviese y no llovió durante 3 años, ¿eh? Es tremenda la fe de Elías. Y aquí está pidiendo esto también. Y le dice: bueno, vosotros que sois muchos, comenzad a invocar a Baal y a ver qué pasa. Y vemos que mientras sucedía esto, pasaban las horas y no caía ningún fuego del cielo. Y de hecho Elías se burlaba de los profetas y decía: no, gritad más fuerte, ¿por qué no clamáis más alto? Porque tal vez no os escucha, está durmiendo o está haciendo sus necesidades, tal como dice el hebreo, que es lo que significa, ¿no? Así que él se burla sabiendo que eso no iba a suceder y no iba a caer fuego del cielo. Y estos profetas dice que se hacían cortes con cuchillos y con lanzas como para ganar el favor de sus dioses, pero nada sucedió. Así que después ya de mucho tiempo esperando, Elías dice: bueno, ahora me toca a mí. Y lo que hace Elías es demostrarle al pueblo quién es el verdadero Dios. El fuego es una confirmación final de un proceso anterior. Cuando Dios envía el fuego, no lo envía porque sí, sino porque hay una preparación previa. Primero, la vida de comunión con el Señor. Elías fue un profeta que vivía en dependencia total del Señor.
Es algo que nos enseña a nosotros también, que si somos cristianos no podemos vivir sin depender del Señor. Jesús dice, sin mí nada podéis hacer. Y con esa vida que estaba basada en la comunión con el Señor y el fuego que Elías sentía y la pasión que sentía por el Señor, es lo que luego va a hacer que el fuego de Dios descienda. Si no tenemos pasión y fuego en nuestro interior, si no estamos ardiendo para Dios, no vamos a ver tampoco milagros ni personas convertidas, porque eso todo se contagia. Y como os decía, Elías confronta al pueblo con ese sincretismo religioso. Pero tú imagínate la escena. Tenemos un profeta que habla en nombre de Dios frente a 850 profetas que estaban allí haciendo también su paripé para que Baal le respondiese. No era fácil. Había que ser muy valiente para hacer algo así. Y más para decirles a ellos lo que debían hacer. Claro, ellos estaban seguros de que Baal iba a traer el fuego. Pero Elías sabía muy bien lo que iba a pasar. Pero tuvo que ser muy valiente. A veces esto es un símbolo de lo que pasa con el creyente. Nos vemos nosotros como cristianos que parece que somos muy poquitos y parece que somos uno en medio de 850 no creyentes. Y eso infunde temor, pero sabemos que Dios está con nosotros. Dice la Biblia, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos el poder de Dios y el fuego de Dios en nuestro corazón. Y por tanto, en nombre de Dios podemos hacer muchas cosas, como David contra Goliat. David no confió en que él llevaba años practicando con la honda. David dijo, por muy grande que seas y muy guerrero que seas y muchas armas que tengas, yo no vengo a ti en mi destreza. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Y eso es como debemos ir como cristianos, dando nuestro testimonio. No somos nosotros, no se trata de mí, se trata del Espíritu de Dios, que es quien convence a las personas de su pecado. Y fíjate que lo primero que hace Elías es reparar el altar que estaba en ruinas. Tú puedes leer toda esta historia ahí en ese capítulo. Porque Dios no hace descender fuego sobre un altar vacío. La comunión con el Señor, ese altar que representa el olor grato hacia Dios de un sacrificio, es esa comunión que tenemos que tener con el Señor. Y sin esa comunión y sin reparar nuestra relación con Dios, no vamos a ver milagros en nuestra vida. No me refiero a milagros a veces espectaculares, porque tal vez muy pocas veces pasan, pero me refiero a respuestas grandes a la oración. A veces personas que se sanan debido a la oración del pueblo de Dios, personas que se convierten al Señor. ¿Acaso no es un gran milagro que una persona sea transformada, como decíais el otro día en la reunión que tuvimos por Zoom, cómo era uno de vosotros antes y cómo ese gran testimonio donde Dios te transformó la vida hizo que más personas se convirtieran, porque veían en ti una persona completamente diferente? Ese es realmente un gran milagro, un milagro de la transformación y del poder de Dios. Y después de reparar el altar, lo que hace Elías es poner 12 piedras para construirlo. Y esas 12 piedras, nos dice ahí en la palabra de Dios, que estaban simbolizando a las 12 tribus de Israel. Lo que está haciendo Elías es esa dispersión espiritual que tenían, está diciendo, vosotros tenéis una identidad. Está recordándoles quiénes son. Está recordándoles que su Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esas 12 tribus les está mostrando que ellos tenían que volver a estar unidas, que tenían que dejar de servir a otros dioses y a otros ídolos. Y esto nos muestra esta gran fe de Elías, donde va a ver él y todo el pueblo el gran milagro de Dios. Pero cuando pensamos en Elías, a lo mejor pensamos en un gran superhéroe.
Pero mira lo que dice Santiago 5:17. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. A veces aquí en Galicia nos gustaría orar de esta forma para que no lloviera durante 3 años y medio. Porque a veces, por ejemplo, este invierno es o fue lluvia y lluvia y lluvia. Bueno, creo que nos falta la fe de Elías, ¿no? Pero dejando esto aparte como una broma, realmente una persona que tenía una fe en Dios tan grande pudo hacer este milagro. Y cuando ya toda la tierra estaba desértica y cuando ya aquellas personas necesitaban agua, es entonces que vuelve a orar y Dios trae lluvia. Si te acuerdas o lees la historia, vas a ver cómo Elías vuelve a pedir para que venga lluvia y va con su siervo a la montaña y entonces empieza a orar y manda a su siervo que vaya a ver si vienen nubes y no viene y así 7 veces. Y entonces al final el siervo dice, hay una nubecita muy pequeña allá, pero eso... Y Elías dice, suficiente, ahí viene la lluvia. Porque no necesitamos una gran nube para creer en lo que Dios va a hacer. Un grano de mostaza, una pequeñita nube, creer que Dios lo puede hacer. Y así era Elías, pero era un hombre como nosotros. Lo vamos a ver después en una profunda depresión, sintiéndose perseguido por Jezabel. Fíjate, Elías es capaz de ser tan valiente de enfrentarse a 850 profetas paganos y después está tan cansado y tan desanimado que escapa porque Jezabel le había dicho lo que tú le hiciste a esos profetas porque Elías los había degollado, eso es lo que te voy a hacer yo a ti, le dice Jezabel. Y este hombre que se enfrentó a semejante ejército de profetas ahora escapa por miedo a una mujer. Son terribles las mujeres, ¿verdad? En el sentido de cuánto poder a veces pueden tener, ¿no? Y ahí encuentras a Elías, el gran profeta de Dios, escapando porque una mujer lo amenazó, ¿eh? Y se mete en una cueva y dice, solo yo he quedado de todos los profetas de Dios. Y Dios le dice, no, Elías, hay 10.000 profetas que no han doblegado sus rodillas y que yo los estoy usando para hacer mi obra a través de ellos. Y entonces va a la cueva y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías dice, me quiero morir. ¿Por qué no me quitas la vida? ¿Sabes? Cuando hacemos un trabajo muy fuerte para el Señor y estamos muy agotados, tal vez porque no hemos dormido lo suficiente o no hemos comido lo suficiente o estamos bajo un gran estrés, a veces la depresión se puede pegar a nuestra vida. Fíjate cómo Dios trató con la depresión de Elías. Una depresión que era reactiva, porque necesitaba comer y necesitaba dormir. Y entonces dice que Dios le preparó una comida especial. Y comió y durmió. Y volvió a levantarse y comió y volvió a dormir. Y después de alimentarse, de dedicar un tiempo para cuidar de sí mismo, que también recuerdo que uno de vosotros en la reunión que tuvimos decíais, qué importante es cuidar de uno mismo. Porque el ministerio agota. Y Dios sabe que somos personas. Tenemos un cuerpo físico que necesita descanso, ayuda, alimento, vacaciones. A veces escucho a pastores o misioneros diciendo, yo hace muchos años que no tengo vacaciones. Y lo dicen con todo el orgullo, en el buen sentido, de decir, yo sirvo al Señor continuamente. Pues lo siento, eso está muy mal hecho. Porque tu familia y tú necesitáis salir del lugar donde estáis. No se trata de tener mucho dinero para irte lejos de vacaciones. Se trata de decir, tengo que descansar. Tengo que dejar de ministrar durante un tiempo para dedicarme a mi familia y a relajarme. Y eso es cuidar de uno mismo. Así que ahí encontramos a Elías de esta forma, habiendo hecho grandes milagros, pero luego muy, muy abatido. Y es nuestra vida también.
Podemos a veces hacer grandes cosas para Dios y al día siguiente estar completamente desanimados, pero Dios cuida de nosotros y nos dice, ¿qué haces aquí? Piensa que Dios te dice ahora mismo a ti o a mí, Abraham, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás desanimado? Y entonces nos da la energía o lo que necesitamos para seguir adelante y para seguir sirviéndole. Y esto era la época del rey Acaz, un rey completamente desastroso que hacía auténticas barbaridades como gobernante y contra el pueblo de Dios. Pero ningún rey es más poderoso que el Señor. Por mucho que tenga a estos profetas paganos o adivinos o personas que están entregadas al diablo, digamos así, para hacer daño al pueblo de Dios, como sabes muy bien que hay iglesias satánicas hoy que oran, las personas que se reúnen allí, para que los evangélicos y los pastores y los misioneros caigan en pecado. Es totalmente lo opuesto a lo que nosotros hacemos y a lo que nosotros oramos. Estamos en medio de una guerra espiritual y esto lo tenemos que tener en cuenta porque debemos velar y orar, como dice la Biblia, para que no entremos en tentación. Por eso Dios es más poderoso que cualquier gobierno humano. Y aunque hoy nos parezca que los gobiernos de este mundo están casi trayendo una tercera guerra mundial, como dice el salmista, mi corazón no temerá, mi corazón estará confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Podremos pasar momentos difíciles, pero el Señor está con nosotros, como poderoso gigante. Y aquí también encontramos ese fuego divino que cae físicamente sobre aquel altar. Y nos encontramos que es una muestra de la presencia de Dios y del juicio de Dios. Vemos otros lugares en las Escrituras donde Dios se manifiesta también con fuego. Por ejemplo, cuando Moisés vio aquella zarza ardiente en Éxodo capítulo 3, Dios se le estaba mostrando allí. También lo encontramos después en el monte Sinaí, en el capítulo 19 de Éxodo, donde Dios se aparece para darle los mandamientos a Moisés y dice que allí descendía fuego y truenos y terremotos en aquel monte. Es la presencia de Dios. También vemos luego en Éxodo 40 cómo durante la noche Dios era como una columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel por el desierto. En Levítico 9 encontramos cómo cae fuego del cielo cuando es la consagración de Aarón. Cuando David levanta un altar en aquella tierra del Jebuseo, también cae fuego del cielo. Y también su hijo Salomón, en el templo que le construye a Dios, en un momento también cae fuego del cielo. Y aquí vemos que era una de las características de Dios, donde Dios muestra su gloria y también su presencia o su juicio, que muchas veces lo vemos también trayendo fuego sobre, por ejemplo, Sodoma y Gomorra, etc. Y el pasaje más, digamos, más conocido o por antonomasia es Hechos capítulo 2, donde 50 días después de la resurrección de Cristo, aquellos discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y entonces dice allí que el Espíritu viene y de nuevo dice que como lenguas de fuego estaban sobre sus cabezas. Eso es un símbolo, porque está hablando de ese fuego de Dios que estaba capacitándolos para predicar el Evangelio en otros idiomas. Y es justamente cuando el Espíritu Santo entra en el corazón del creyente que tenemos un poder, una capacitación, un empoderamiento que no podríamos tener de otra forma. Aquellos discípulos habían estado 3 años con Jesús, pero sin el Espíritu Santo ellos no hubieran podido realizar la obra que hicieron. De hecho, algunos dicen que el libro de los Hechos de los Apóstoles debería llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque el protagonista de Hechos no es ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni Silas, ni ningún otro.
es el Espíritu de Dios. Haz un estudio del libro de los Hechos y busca cuántas veces aparece el Espíritu, guiando, confrontando, prohibiendo y una serie de cosas, porque el Espíritu Santo es una persona que vive en nosotros. Por eso que ese fuego de Dios es la pasión que debemos tener los creyentes por Dios. Hay un libro que leí hace muchos años ya que se titula Ardiendo para Dios. Su autor es Wesley Dabel, si se pronuncia así. Y es un libro que te desafía. Yo te aconsejo que lo consigas y que lo leas. Si no lo consigues físicamente, como hablamos a veces, yo también lo tengo en PDF y te lo puedo enviar. Es un libro que te contagia y que te habla de la vida de grandes hombres y mujeres de Dios que vivían ardiendo para Dios. Y las cosas que cuenta son absolutamente desafiantes. Es un llamado a quemarse para el Señor, en el buen sentido. A veces lo que Dios pide de nosotros es que nuestro amor por Él y el fuego que Él pone de nosotros sea como un incendio pero no para hacer daño, sino para prender a los demás, para hacer que los demás también se contagien con el amor por el Señor. Pero a veces no somos incendios, a veces somos simplemente antorchas. Y a veces ni siquiera eso, a veces somos pequeñas velas que tienen una luz muy pequeñita. Por lo menos no perdamos eso, que seamos personas que alumbran, aunque sea poco. Pero a medida que nuestra espiritualidad cristiana crece, vamos a dar cada vez más luz. Pero claro, cuanta más luz damos, más nos vamos a consumir. Eso es ardiendo para Dios. Una vez escuché a una persona decir esta frase: prefiero quemarme que oxidarme. Y a veces no queremos gastar nuestro tiempo totalmente en el Señor. Y realmente estamos oxidando nuestros dones y no estamos haciendo el trabajo y queremos vidas cómodas, pero es mejor darse, entregarse y quemarse para Dios para que muchas otras personas puedan llegar a conocerle. Como os decía antes, el fuego de Dios nunca cae sobre un altar vacío. Y esto también nos habla de el compromiso que debemos tener con el Señor y la santidad. Podéis leer la historia de Ananías y Safira en Hechos capítulo 5, donde ellos mostraron una aparente espiritualidad. Pero fíjate cómo el juicio de Dios cayó sobre ellos y fueron muertos. Es un pasaje tremendo de los comienzos de la Iglesia, donde Dios está marcando lo que debe ser un cristiano. También Elías encontramos que ora y que responde. Y entonces viene el fuego de Dios en esa historia que hemos leído en Reyes. Y vemos que hasta las piedras se convirtieron en polvo. ¿Cuándo has visto eso? Que una piedra se haga cenizas. Ese es el poder de Dios. Las piedras del hombre son carbón para Dios. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es simplemente un chasquido de dedos. Él puede hacer cualquier cosa. Y cuando hablamos también de la escatología, hablamos de ese fuego de Dios que va a venir en el futuro y de la destrucción de los falsos profetas e incrédulos. Esta historia de Elías nos muestra que también descenderá el fuego del cielo y que cuando Cristo venga, vendrá juicio sobre una humanidad pecadora. Así que todo esto, queridos hermanos y hermanas, es para que entendamos que el Espíritu Santo dentro de nosotros tiene que ser un fuego que nos queme. Y ese fuego que nos quema tiene que contagiarse a los demás. El fuego da calor, el fuego alumbra, el fuego purifica. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como cristianos. Nuestra espiritualidad depende de nuestra comunión y dependencia con el Señor. Y cuanto más vivamos esto, más fuego estaremos dando y contagiando a los que están a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga.